A todos. Ay, buenas tardes a todos. Hoy, 24 de septiembre del 2025, damos por último tema, complicaciones durante el tratamiento de hemodiálisis e intervenciones de enfermería, a cargo de la enfermera especialista en nefrología, Daniela Gutiérrez Ramírez, a quien le cedo la palabra. Gracias, Martín. Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver lo que son complicaciones. Al igual que Martín, si se escucha viciado o tengo como algunos cortes, tengo algunos problemas con el internet y la computadora, entonces si no es adecuada la comunicación, igual por un mensajito o algo, porque tengo que salirme de la pantalla principal del Meet y venirme a la presentación. Sin más, entonces vamos a comenzar. La semana antepasada, tuve la oportunidad de estar con ustedes y hablamos un poquito de lo que era la monitorización o las intervenciones de enfermería. Este otro tema, bueno, va enlazado, ya que si nosotros realizamos una buena intervención, pues vamos a poder, de alguna forma reducir los riesgos para que se presente alguna complicación. Si bien es cierto, durante los procesos de hemodiálisis nunca hay un riesgo cero, siempre va a haber algo que, pueda salirse de lo esperado o del control de enfermería. Y esto porque, es un proceso en el que todo el volumen o la mayor parte del volumen sanguíneo lo ponemos de una forma extracorpórea, lo que hace que pueda haber muchísimas incidencias. Al final de cuentas, nosotros estamos manejando dos bombas cardíacas, por así decir, o por así nombrar a lo que es el rotor de la máquina de hemodiálisis, o bien como tal el circuito extracorpóreo que manejamos para llevar a cabo el procedimiento. Entonces, si bien es cierto, no vamos a tener un riesgo cero, cuando nosotros realizamos una buena monitorización, una buena evaluación, incluso una buena educación al paciente, pues estas complicaciones van a reducirse. Para empezar, siempre trato de mantener los temas los conceptos principales. En este caso, que es una complicación, pues es una situación inesperada y que desafortunadamente es desfavorable, que surge con el curso de la enfermedad, del tratamiento o del procedimiento. En este caso, es un tratamiento de sustitución, lo que es la hemodiálisis, y nosotros le damos el enfoque de un procedimiento de enfermería. Y que esta serie de complicaciones, sea una o varias, pues van a ir empeorando el pronóstico del paciente, aunado a todas ya las comorbilidades que presenta, las dificultades que puede presentar durante el transcurso de la enfermedad. Y en el caso de lo que es la enfermedad renal crónica, con el tratamiento sustitutivo de la hemodiálisis, sabemos o muchas veces pareciera ser que el paciente se ve menos mejor que antes del tratamiento. Y esto es por, la modalidad del tratamiento y todas las comorbilidades, la falta de cuidado que en muchas ocasiones sucede interdialítico entre una sesión y la siguiente. Entonces, todo esto pues va a hacer que le demos pues sentido a este concepto de lo que es la complicación. Si bien es cierto, como ya dijimos, la aparición de una complicación pocas veces es cero o pocas veces es controlable, todo esto va a depender de cómo venga el paciente, en qué condiciones. Hay pacientes que ya vienen muy deteriorados y por lo tanto pues va a tener un mayor porcentaje en la posibilidad de presentar una complicación. Misma la evolución de la enfermedad y en este caso la naturaleza del tratamiento. No es lo mismo que nosotros ultrafiltremos 1000 mililitros a que tengamos que ultrafiltrar 2800, 3000 mililitros. Entonces, esto también nos va a dar un parteaguas o un panorama de qué posibilidades de complicaciones va a tener nuestro paciente. Y volvemos a nuestro concepto, ¿no? De intervenciones de enfermería, cómo vamos a actuar nosotros. Si bien es cierto, el tratamiento es médico, al ser un procedimiento ejecutado por el personal de enfermería, pues nosotros tendríamos que de alguna forma controlar, evitar estas complicaciones, como pues monitorizando continuamente los signos vitales, verificar los parámetros de la máquina, hacer una evaluación continua del acceso vascular, hacer un ajuste del tratamiento. Afortunadamente, estas máquinas, nosotros podemos hacer una programación inicial y conforme veamos el curso
o bien la alteración de los parámetros vitales, de los signos vitales, podemos hacer este ajuste para pues evitar este tipo de complicaciones. Y nuestro objetivo principal durante las intervenciones para evitar una complicación es que nosotros llevemos a nuestro paciente pues a un estado lo más apegado a lo óptimo o lo más pegado a los objetivos que él tiene ya dentro del tratamiento. Un peso seco, una presión arterial, pues si no óptima, por lo menos no tan elevada, que ponga en riesgo algunas otras situaciones como son todas las complicaciones cardiovasculares que nuestros pacientes presentan. Y además, nosotros, una de las cosas más importantes que deberíamos de considerar dentro de la terapia hemodialítica es que nuestro paciente no llegue a la hipotensión, pero que tampoco se vaya con una sobrecarga hídrica. Muy pocas veces, desafortunadamente, logramos llegar al peso seco del paciente y que el paciente se vaya en óptimas consecuencias y que además venga con nosotros a la siguiente sesión sin sobrecarga hídrica y sin una complicación que haya sucedido postdialítica. Entonces, dentro de nuestras intervenciones, pues los objetivos ideales, idóneos, serían pues evitar la hipotensión y que mi paciente se vaya con un peso seco. Dentro de la clasificación de las complicaciones hay varias bibliografías que lo manejan con diferentes conceptos. Por ejemplo, hay tipos de complicaciones que son específicos de nuestro proceso vascular. Llámese una FABI o llámese un catéter venoso, ya sea percutáneo o no, o permanente o no. En el momento en el que se instalan estos catéteres, pues nos pueden dar alguna complicación, como son infecciones, la estenosis, la trombosis, hemorragias, isquemias distales, hipertensión venosa o insuficiencia cardíaca de alto gasto. Otra clasificación sería las complicaciones que se dan durante la hemodiálisis, que es donde nosotros vamos a dar enfoque en esta sesión, que son todas esas complicaciones que una vez que se instaura el tratamiento, pues surgen, como son los calambres, la hemólisis aguda, embolia gaseosa, hipotensión intradiálisis, síndrome de primer uso y alteraciones electrolíticas. O este síndrome de primer uso también se le denomina síndrome dialítico o síndrome de respuesta. Dentro de otras clasificaciones que se pueden dar son las complicaciones interdialíticas, esto es entre una diálisis y la otra, pero sin embargo se le van a atribuir a el proceso como tal que surge durante la sesión y que el paciente muchas veces no tiene una manifestación pronta y va a tener una manifestación tardía en casa, saliendo del hospital, saliendo de la sesión. Y las complicaciones postdiálisis, que son terminando la sesión, literal desconectando al paciente, pues la hipotensión, o en muchos casos se presenta la ortopnea, que el paciente se pone de pie y ya se marea, ¿no? O tiene un descenso de la presión arterial drástica. Hemorragia, síndrome de desequilibrio por diálisis. Este síndrome de desequilibrio por diálisis es muy parecido a este síndrome del primer uso. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Otra clasificación, y es en la que me enfoqué un poquito porque, pues bueno, nosotros vamos a ver más al paciente por el contexto en el que nos encontramos, vamos a ver más al paciente dentro, ¿no?, de la sesión o durante la sesión. Veamos estas manifestaciones clínicas o estas problemáticas que se nos van a presentar. Y pues bueno, se le denominan complicaciones agudas y podemos diferenciar entre complicaciones clínicas del paciente y propias de la técnica del tratamiento. Dentro de las complicaciones propias de lo que el paciente, que incluyen la edad, todo el contexto del paciente, como es la edad, sus patologías, el estadio en el que yo lo encuentre, que si bien sabemos que es un estadio quinto, pero
en qué estado está mi paciente. No es lo mismo que tenga, no sé, una presión arterial de 200 sobre 120 a que mi paciente con un estadio 5 llegue a una sesión de diálisis con 140, 100, ¿no? Por ejemplo, de presión arterial. Entonces, todo lo que está alrededor del paciente, todas sus manifestaciones físicas, clínicas, incluso hasta psicológicas, pues bueno, van a estar implicadas en todas las que son propias del paciente. Y las de las técnicas del tratamiento, pues bueno, desafortunadamente estas van enfocadas a una mala prescripción, a una mala preparación del tratamiento y que también, pues al final de cuentas, se presentan durante la sesión de hemodiálisis y nos van a dar complicaciones. Complicaciones agudas clínicas como cuáles: hipotensión arterial, hipertensión arterial, cefaleas, náuseas, calambres, prurito, complicaciones del acceso venoso, que son las más frecuentes y ustedes en la práctica pueden relacionarlo muy fácil, ¿no? Lo que mayormente presenta mi paciente es una hipotensión arterial. Ahora, todas estas que vienen aquí abajo como náuseas, vómito, calambres, ahorita de lo que vamos a hablar y después les voy a proporcionar un artículo, nos dice que, bueno, estas complicaciones ya no son aisladas, son parte de un síndrome, ¿no? Un síndrome o una manifestación de alguna otra complicación. Es decir, el paciente que va a tener la complicación de hipotensión arterial seguramente va a presentar calambres, va a presentar náuseas, o el que está hipertenso va a tener náuseas, puede tener una hemorragia por la elevación de la velocidad por la que está circulando la sangre, etcétera. Entonces, bueno, aún se mencionan, pero ya no son una complicación aislada, más bien son una manifestación de las principales complicaciones que presenta el paciente durante la hemodiálisis. Y las poco frecuentes, pero que sí suceden, pues son la hemólisis, el escalofrío y la fiebre, que está muy asociada a la infección del torrente sanguíneo por un mal manejo del acceso vascular, el síndrome de desequilibrio dialítico, convulsiones, alteraciones secundarias, hemorragias, embolismo gaseoso, dolor precordial, sensibilidad a la membrana o al óxido de etileno con el que está esterilizado, y pues las caídas dentro del contexto de las complicaciones del paciente, ¿no? Las clínicas. Y las técnicas, pues yo les decía, precisamente porque se realiza una mala técnica, como coagulación parcial o total del circuito extracorpóreo, extravasación sanguínea, salida de las agujas, entrada de aire en el circuito extracorpóreo, una desconexión accidental, y las menos frecuentes, pues alteración electrolíticos en el baño de diálisis, que se refiere a la preparación o a la conductividad propiamente dicha del líquido dialítico, la ruptura de un dializador. No tengo mucho tiempo en la hemodiálisis, pero bueno, nunca lo he visto, pero bueno, si está documentado es porque sí ha sucedido. Inversión de conexiones arteriovenosas, esto quiere decir ya sea porque hacemos intencionalmente una conexión invertida porque no tenemos un buen retorno en un lumen arterial, o por alguna situación, pues por alguna distracción, pues se conectan de una forma inversa. Y alguna avería del monitor o alguna desconfiguración de la máquina. Prácticamente el día de hoy vamos a hablar de estas complicaciones agudas porque son las que nosotros vemos en este momento del tratamiento hemodialítico. Dentro de las complicaciones agudas, pues bueno, estas complicaciones generalmente se deben a diferentes mecanismos, algunos pocos conocidos, complicándose más conocer la patogenia porque aparecen simultáneamente, y es lo que les decía yo. En algún momento durante la sesión de hemodiálisis, pues bueno, es como de una forma en cascada, presenta cefalea, luego se pone nauseoso, finalmente vemos que se está hipotensando, ¿no? Entonces es una serie de signos y síntomas y ya no sabemos en sí a qué atribuirlo. O bien una manifestación puede tener varias causas dentro del paciente. Estas las dividen actualmente en estos grupos, como por ejemplo complicaciones cardiovasculares que se refieren a la hipotensión, hipertensión y arritmias. Ya sea que estas arritmias hayan sido generadas durante específicamente el procedimiento de la hemodiálisis o el paciente ya tenía una cardiopatía y en ese momento tiene una manifestación de arritmia.
Las neuromusculares, como los calambres, los síndromes de desequilibrio, las convulsiones, las cefaleas, síndrome de piernas inquietas. En las hematológicas tenemos activación de los complementos, que son una fracción de toda la fórmula blanca, que nos hablan de una reacción no específicamente como es alérgica, pero sí de algo que está haciendo que el cuerpo reaccione contra ya sea el tratamiento, la velocidad con la que viaja la sangre, etcétera. También podemos tener neutropenia, hemólisis, hemorragias o trombopenia. Las pulmonares, pues hipoxia, en las técnicas, que se refiere a lo que nosotros armamos o prescribimos, el embolismo aéreo, el líquido de diálisis incorrecto, que nos puede dar pues bueno, como consecuencia, hipernatremia, hiponatremia, acidosis o alcalosis metabólica y un mal funcionamiento de la temperatura, ya sea del líquido de diálisis o del paciente. Las idiosincráticas que no siempre tienen un origen o que el paciente no se conoce, por ejemplo, en este caso alérgico a algo, y de repente, o a lo mejor ya tiene 3 sesiones y de repente la cuarta presenta una reacción alérgica. Reacciones a los fármacos que no siempre van a ser las mismas, porque no siempre nos prescriben las mismas, ¿no? A lo mejor como receta de cocina vamos a aplicar lo que son la eritropoyetina, pero a lo mejor ese día, no sé, el paciente venía con hipercalemia, hipocalemia y tenemos que aplicar el gluconato de calcio o algún otro electrolito y nos hace una reacción y reacciones al tratamiento propiamente dicho. Estas reacciones se están documentando últimamente, por ejemplo, se asocian al estrés que al paciente le genera ver volúmenes sanguíneos fuera de él, ¿no? Ver los circuitos, el impacto te llega a referir que es grande y el paciente, pues bueno, puede tener un ataque de pánico, un desmayo, una hipertensión específicamente causada a la elevación del cortisol, entre otras cosas. Y en los misceláneos, pues bueno, el prurito, el paciente pues comienza a tener comezón, fatiga postdiálisis, el priapismo y la fiebre. En la fiebre la asociamos mucho o casi siempre está asociada a lo que es la infección pues sí, asociada al catéter y puede ser fiebre o ay, se me fue el término, ahorita les digo. Y el priapismo, pues bueno, es una patología o es una manifestación donde los hombres, específicamente pacientes de género masculino, presentan una erección dolorosa y esto se refiere pues a los grandes volúmenes de sangre que entran y salen del cuerpo y entonces el tejido conectivo y cavernoso del pene pues bueno, tiene una reacción a la terapia hemodialítica. Y en el último punto era fiebre o la baja de la temperatura. Son muchas, como ustedes ven este cuadrito, son muchas las complicaciones, entonces pues no nos iba a dar tiempo, traté de elegir las más frecuentes o las que yo he visto que sí realmente sí se presentan sí o sí, y aún así lo hice así como un trato súper pequeñito, y pues bueno, de todas maneras les decía al inicio, les voy a proporcionar el documento para que tengamos la información completa. Entonces, las complicaciones agudas que ocurren con más frecuencia, pues es la hipotensión con un 5-40% de apariciones, los calambres en segundo lugar, náuseas y vómito del 5 al 15%, las cefaleas, el dolor en el pecho con 2 a 5%, el dolor en espalda, igual con el mismo porcentaje, el prurito y la fiebre y los escalofríos. Podríamos o yo podría asociar a partir de náuseas hasta prurito como manifestaciones principalmente de una hipotensión, de calambres que está asociado a un desequilibrio hidroelectrolítico y o arritmias o complicaciones cardiovasculares y la última fiebre y escalofríos a infecciones. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es la hipotensión intradiálisis, que es de las más frecuentes dentro de las manifestaciones o las complicaciones interdialíticas.
Esta nos la pueden definir de muchas formas, igual hay muchas bibliografías. En la definición pueden tener en cuenta 3 elementos siempre. Que mi paciente presente síntomas como cuáles, palidez de tegumentos, náuseas, mareos, resequedad en la boca, y que a lo mejor no me lo está manifestando como tal, como una presión arterial muy bajita, pero tiene síntomas. También puedo decir que el paciente tiene hipotensión intradiálisis cuando el valor de la presión arterial desciende, y ahorita vamos a hablar específicamente cuánto y cómo. Y la necesidad de intervenciones terapéuticas, es decir, el paciente tiene a lo mejor un ligero mareo o lo veo ligeramente pálido, el descenso de la presión arterial no es mucho y sin embargo, cuando ya veo, el paciente comienza a tener una complicación, se taquicardiza, la hipotensión, poniendo oxigenoterapia, lo que yo tenga ya designado para la intervención. Cuando yo haga cualquiera de estas 3 o las 3 intervenciones o situaciones dentro de la diálisis del paciente, pues voy a definir que ese paciente va a tener hipotensiones intradiálisis y probablemente no sea la primera vez o va a ser un paciente que las presente continuamente. Ahora, para hablar del valor de la presión, este artículo en específico, que es en español, nos dice, esto da lugar a múltiples definiciones, aunque actualmente se considera que habría que definirla como cualquier descenso de la presión arterial sintomática o sistólica inferior a 90 milímetros de mercurio. Y es como muy cuadrado, siento este concepto, porque pues la sístole, para que yo espere a llegar hasta 90, pues sí está relativamente bajita, y pues donde dejamos la presión arterial media, que básicamente ahora es la clave para saber si mi paciente está o no está hipotenso, y además para hablar de perfusiones sanguíneas. ¿Cuánto es lo mínimo que necesito para que todo el cuerpo o ese cuerpo al que estoy hemodializando esté bien perfundido? Pues es una PAM de 60. Y si hiciéramos cuentas así como rápidas, el 90 en sístole no nos alcanza porque si regularmente si la PAM sistólica, perdón, si la presión sistólica está en 90, la diástole pues regularmente está por debajo de 60. Entonces, si hacemos cuentas, no me alcanza para llegar a esos 60. Sin embargo, en la clase pasada yo les mencionaba que este concepto a mí me gusta más. La hipotensión tiene 3 componentes esenciales: una caída mayor de 20 milímetros de mercurio en la sistólica. ¿Por qué esto me parece un poco más concreto? Porque si el paciente llega con 180 a 100, yo no voy a esperar a que tenga 90 de una sístole. Con que el paciente ya de 180 descienda a 160, yo ya puedo pensar en una hipotensión. Y cuando estoy hablando de una presión arterial media, cuando haya descendido más de 10 milímetros de mercurio. Entonces, se me hace un poco más apegada a la realidad, me gusta más y creo que puede evitar mayormente las complicaciones, porque se imaginan que el paciente llegue con esa presión de 180, 100 y yo espere a que la sístola llegue a los 90, pues evidentemente ya no me va a dar tiempo de hacer nada. Ahora, ¿cómo son los elementos utilizados para la definición de la hipotensión intradiálisis? Pues bueno, propiamente dentro de las cifras de la presión arterial es el descenso de la presión arterial absoluta o relativa. Esto quiere decir que disminuya la diástole, la sístole y la PAM, porque muchas veces nos desciende mucho la sístole, la diástole y la sístole se mantiene. Esto es relativo porque puede haber alguna otra patología o medicamento que haga que mantenga la presión sístole y la diástole esté bajita. Entonces, tenemos que considerar toda la cifra o la presión arterial media. Que mi paciente tenga síntomas intradialíticos como los calambres, los síntomas digestivos, náuseas, vómitos, mareo, ansiedad y suspiro. Hasta un suspiro o hasta ver al paciente así como que se está durmiendo, no es que esté relajado, hay que monitorizar por ahí que el paciente no esté teniendo un descenso de la presión arterial. Y pues bueno,
cuántas intervenciones tengo que llegar a realizar durante el tratamiento del paciente, si se hicieron o no se hicieron, o se pudo estabilizar de una forma pronta, dándole posición, poniéndole bolos de solución, bajar la ultrafiltración o hasta llegar a la detención del tratamiento. Estos test hacen como un juego que nos va tanto a dar ya un diagnóstico de que el paciente presenta hipotensiones intradialíticas como de qué es lo que va a suceder en la siguiente sesión. ¿Por qué se produce específicamente la IDH? Eso es por sus siglas en inglés. Aparte de los síntomas inmediatos que ya la mayoría de nosotros hemos visto, pues bueno, no basta con que nosotros, por ejemplo, desciende la presión arterial y le voy a poner un bolo de solución y recupero, porque hay otras situaciones que están sucediendo ya a nivel de fisiopatología, que hay un compromiso con la perfusión. Y es lo que yo les decía, una PAM perfusoria de 60 es lo mínimo que yo espero para que hasta el dedo más chiquito del pie del paciente esté perfundido. Si yo bajo de esa PAM, pues obviamente todo lo que es la parte distal del corazón, pues va a hacer un secuestro de sangre, pero si va bajando más y más y más esa PAM, a nivel central o los órganos blancos, pues van a tener una isquemia y puede producir también una isquemia miocárdica, que puede incluso ser subclínica, o sea que el paciente ya se acostumbró a tener estos desbalances de presión arterial y que ya no siente, es como cuando el paciente se vuelve hipertenso durante 30 años y nunca se dio cuenta porque acostumbró a su cuerpo, pasa lo mismo con el paciente. Sin embargo, a nivel de electrocardiograma sí vamos a poder ver cambios y nos puede generar arritmias cardíacas, trombosis vasculares, isquemia mesentérica. ¿Y por qué? Porque a pesar de que se supone que la vasoconstricción o la reducción de sangre es a nivel periférico, todo lo que es el mesenterio, todo lo que son los intestinos, tienen un gran secuestro de sangre. Cuando el cuerpo siente que esta cantidad de sangre no es suficiente, ¿de dónde hay más? Pues el mesenterio de los intestinos, principalmente grueso, hace vasoconstricción y entonces quita sangre y podemos ir causando como pequeñas isquemias en ese intestino que después van a tener otras manifestaciones en el paciente. Incluso pueden llegar a una pérdida de conocimiento, convulsiones y muerte. Entonces, vean cómo la gran mayoría de estos puntitos que estamos viendo nosotros aquí corresponden, o la etiología principal es la hipotensión. Entonces, sí pueden ver otros documentos donde nos digan que todas estas son complicaciones dentro de la hemodiálisis. Sin embargo, pues bueno, tienen un origen inicial que es la hipotensión. En la fisiopatología se da una interacción compleja entre los factores que incluyen el volumen circulante, la velocidad de eliminación de líquido, la velocidad del relleno del espacio intravascular, el gradiente osmolar entre los compartimientos, el deterioro de los mecanismos compensadores debido a las causas médicas subyacentes, enfermedades y medicamentos. Esto quiere decir que nosotros, cuando tratamos de decir por qué tuvo una hipotensión, va a ser muy complejo que yo tenga un punto muy acertado de decir fue esto. Realmente en el paciente en este punto, pues bueno, es una serie de circunstancias. Si nosotros hablamos de estos cambios de volemia, bueno, nosotros tenemos 3 espacios específicos a nivel del cuerpo: el intracelular, el intersticial, que es entre célula y célula, y el espacio intravascular, que es pues donde nosotros vamos a tratar con este cambio de líquidos, que es todo lo que va a ocurrir por dentro del torrente sanguíneo, ¿no? O arteriovenoso. Y nosotros tenemos un dializador que está de una forma extracorpórea. Entonces, de una forma natural, en estos espacios, en estos 3 espacios, pues evidentemente no se considera lo que está secuestrando o el circuito o el dializador. El cuerpo funciona con estos 3 espacios y esto de la capacidad de rellenado es que ahora estos 3 espacios van a tener que funcionar aún con lo que esté pasando por el circuito extracorpóreo. Entonces, esto es bien importante porque cuando el paciente llega con una sobrecarga hídrica importante, aparte de lo que ya está acostumbrado de este 63, 37%, tiene un porcentaje de líquido más. ¿Por qué? Por esta sobrecarga hídrica, 2, 3 litros, lo que llegue por arriba del peso seco.
Entonces, este espacio se acostumbra a cierta cantidad y cuando yo empiezo a moverlo, le cuesta trabajo volver a adaptarse o volver a llegar a estos porcentajes. De alguna forma es como si ustedes quisieran llenar un recipiente con una llave y baja la presión de la llave, bueno, le va a costar más tiempo llenarse. Se va a llenar, sí, pero le va a costar más tiempo. Y entre más tiempo le cueste, más manifestaciones clínicas voy a tener con este paciente. También depende de otras situaciones como con qué uremia va, con qué creatinina, porque todas estas moléculas dentro de la sangre ocupan espacio y le van a dar un volumen o una osmolaridad. Y en caso de lo que, bueno, específicamente en caso de lo que es las proteínas, también van a tener una gran influencia dentro de cómo se mueven los líquidos. Ustedes saben que lo que más pierde el paciente son las proteínas, entonces no los tiene de una forma normal o natural o esperada dentro de lo que es el volumen sanguíneo y entonces pues también le va a dificultar más al componente sanguíneo recuperarse y poder hacer estos porcentajes dentro de lo que son los espacios del cuerpo o los compartimentos del cuerpo para poder llegar a estos porcentajes. Las causas de la hipotensión, bueno, puede ser una ultrafiltración excesiva y que aquí, bueno, puede ser por algo meramente médico como un peso seco mal ajustado, que pues a veces el paciente ingresó hace 4 años a diálisis y nunca más en la vida le han actualizado el peso seco. Además que en pocos lugares, o bueno, en la mayoría de los lugares, nada más utilizan como la superficie corporal, el peso y la talla para definir un peso seco y en el caso de nuestro hospital de allá de Oaxaca, creo, no lo sé, me sacan del error si no hay bioimpedancia. Entonces, este mecanismo es un poquito más exacto para poder definir el peso seco. Hay personas que hasta con la ropa cambian de peso, entonces la ultrafiltración excesiva puede estar relacionada con un mal ajuste de peso seco o un mal cuidado, que es el que es más frecuente con el paciente, que el paciente llega con una sobrecarga hídrica a veces de más de 3 litros y que no está recomendado pues disminuir este volumen sanguíneo porque el paciente sí o sí va a presentar hipotensión. El sangrado puede darse de una forma visible, puede ser, por ejemplo, por ahí una situación con la fístula, o puede ser de una forma en la que yo no me esté dando cuenta. Por ejemplo, lo que es la uremia gástrica, causa todo a nivel del estómago, causa que haya microsangrados y que puede haber pequeñas fuguitas de sangre ahí y cuando yo prendo la máquina de hemodiálisis y cambio la velocidad de la volemia, pues entonces van a aumentar estos sangrados internos. Y creo que sí lo hemos visto en muchos pacientes, a veces están hemodializando y pum, melena, ¿no? Es por esto, entonces puede haber, la causa puede ser un sangrado, la hemólisis también, a nivel cardiológico, que ya vengan con una complicación cardiovascular, que casi todos los pacientes tienen la complicación cardiovascular, como un derrame pericárdico o una enfermedad vascular periférica, como las insuficiencias periféricas, reacciones alérgicas, embolismos y no como tal, que los pacientes tomen fármacos hipotensores. Aquí también es muy importante que nosotros aprendamos a conocer cómo actúa el hipotensor que lleva el paciente. Es vasodilatador, es un ahorrador del calcio, es un ahorrador del potasio, es diurético, porque de esa forma vamos a poder nosotros decir que lo suspenda o que no lo suspenda o tener un efecto esperado. También la ingesta de alimentos durante la hemodiálisis pues no está recomendada porque nosotros al ingerir alimentos necesitamos mayor secuestro de sangre a nivel abdominal para que se produzca la digestión. Eso y el uso de energía como es ATP. Obviamente, yo al tener un secuestro de sangre a nivel pues gástrico, a nivel todo lo que es abdominal, pues todos los demás espacios van a quedar sin este volumen de sangre y voy a tener una hipotensión. Y propios de la hemodiálisis, pues malas prescripciones, malos manejos puede ser desde líquido hasta cómo viene las características de la sangre del paciente. Es importante que por ahí nos
adecuemos o por ahí por lo menos le echemos un ojito a los laboratorios para que nosotros pongamos ya sea las modalidades de la hemodiálisis o el médico si es que es el único que prescribe y también las modalidades del sodio que ahí encontré 2 artículos que se contradicen. En una nos sugiere manejar los perfiles de sodio para evitar la hipotensión y el manejo del líquido de diálisis a bajas temperaturas, menor de 35.5 para que haga vasoconstricción. Sin embargo, el otro dice, sí lo va a sostener durante la tercera parte del tratamiento y posterior va a tener una hipotensión reactiva por el manejo del perfil del sodio y nos sugiere que el líquido de diálisis no se maneje por debajo de 35.5. ¿Qué consecuencias voy a tener? Puede estar asintomático y puedo tener las que yo voy a ver en ese momento, bostezo, sensación de calor, ansiedad, palpitaciones, náuseas, vómitos, calambres, dolor torácico, mareo, síncope y pues una diálisis inadecuada. ¿Por qué? Porque voy a tener que parar el paciente, el tratamiento, voy a bajar la ultrafiltración, de alguna forma no voy a lograr el objetivo y pues con ello pues la imposibilidad de alcanzar un peso seco. Y a largo plazo este paciente va a presentar estrés circulatorio, hipoperfusión segmentaria. ¿Por qué? Porque no hay suficiente sangre para perfundir a mis órganos, puede tener leucoariosis, que es la pérdida de acciones de mielina. ¿Por qué? Porque no hay buena perfusión a nivel cerebral, la disminución del flujo esplénico, puede presentar isquemia de mucosas, inflamación crónica y a nivel del músculo, pues la pérdida muscular, función renal residual mínima, que regularmente la mayoría de nuestros pacientes en hemodiálisis ya no tienen esta función renal residual, que es cuando orinan por lo menos un poquito. Lo mínimo para tener una buena función renal residual son una uresis de 400 mililitros en 24 horas. Aquí hay unas sugerencias, pero estas sugerencias son como muy generales. Por ejemplo, la prescripción dialítica es reducción de la temperatura en el líquido dializante, que estos son los artículos de los que les manejo. En este nos dice sí, bájale la temperatura y en el otro nos dice no. La reducción de la ultrafiltración, una máquina de hemodiafiltración, que son estas máquinas de sustitución que manejan sustituciones de líquido. En este caso, la que tenemos en el HGZ1 es el Prisma, pero hay otras que son máquinas más convencionales y que también manejan líquidos de sustitución. Manejar perfiles de sodio, aquí nos dicen no recomendados. Una, porque si yo elevo el sodio en el paciente, pues le va a dar sed cuando se vaya de la diálisis y va a volver a ingerir lo que yo le logré sacar durante la terapia. Durante la diálisis podría yo manejar manitol profiláctico, reducir ingesta de alimentos, hacer ejercicios intradialíticos, hacer una compresión neumática intermitente, como puede ser el uso de medias compresivas. Y dentro de los fármacos, pues puede utilizar la L-carnitina porque la amiodarona no está indicada. Y bueno, esto ya es cuando el paciente se va. ¿Qué es relevante para prevenir que el paciente regrese o presente una hipotensión? Sugerirle que no pase tanto de su peso seco, preservar la uresis residual e incrementar el número de sesiones por semana, que bueno, a nivel público pues no es posible porque con trabajo le dan 3 sesiones. Entonces, lo ideal sería que hemodializaran diario, porque nosotros orinamos 24/7. Sin embargo, pues bueno, el desgaste sería mayor y además, pues, de acuerdo a todo lo que nos ofrece el hospital, pues no sería adecuado. Aquí les dejo igual otro cuadrito muy específico, es muy similar, pero nos maneja cómo utilizarlo. Es un algoritmo y estos son ya muy específicamente las intervenciones de enfermería. Aconsejar al paciente que no gane más de su peso seco, progresar tasas de ultrafiltración. Es muy importante que nosotros podamos también empezar a manejar las ultrafiltraciones gradualmente. Es decir,
Si vamos a quitarle 2,000 mililitros, nosotros podemos empezar con 500, luego inicio 700, 1000, de tal forma que cuando le falte 1 hora para concluir el tratamiento, yo haya programado los 2,000 mililitros que le voy a quitar de ultrafiltración. Por eso nos dice que no sean superiores a 10% de su peso seco. Si el paciente pesa 50 kilos, el 10% son que 5 kilos, no sé, no tengo el tumbaburros aquí, 5 litros, ¿no? Obviamente eso no se lo voy a poder quitar al paciente, pues por nada del mundo. Entonces lo ideal es que sea muy poquito o menor de ese 10%. Utilizar líquido de Diales con una conductividad entre 138 y 140, que es lo que vamos a verificar en la máquina de hemodiálisis. Indicar al paciente que no deba tomar los hipotensores antes de la sesión de diálisis, y ya quedamos que verificar qué hipotensores. Por ejemplo, nosotros deberíamos de suspender todo lo que son los diuréticos ahorradores de potasio, los de ASA, como la hidroclorotiazida, por ejemplo, los vasodilatadores, como se me olvidó el nombre que dan a las mujeres embarazadas que se hipertensan. Entonces sí debemos de saber la hidralacina, perdón, por ejemplo, la hidralacina, que es un vasodilatador de grandes vasos, si el paciente por casualidad lo tiene prescrito, pues esa es una grave complicación, porque la aorta a nivel vena cava y todo, pues va a estar súper dilatado, y entonces me va a costar más trabajo regresar a la volemia del paciente. Ajustar la temperatura, aquí es donde les digo que nos dice, debe de ser entre 36 y 36,5, aunque pues yo también lo he hecho, yo también he puesto la temperatura hasta 35 grados para evitar que se me hipotense, más porque yo manejo ahora niños, entonces es más fácil que se hipotense, pero lo que hacemos es poner 35 en la primera hora, 35.5 en la segunda, y en la tercera tratar de llegar a los 36 grados para que el paciente no tenga un cambio tan brusco cuando esté desconectado de la máquina. Evitar la infundir bolos de suero salino de 100 a 200 mililitros. Hay un artículo por ahí que nos sugiere que si nosotros infundimos 50 mililitros de solución de dextrosa al 50%, perdón, al 10%, nosotros podemos alcanzar una volemia mayor que de suero salino. Entonces, esto no se los puse porque, bueno, es una información que no está totalmente documentada, es un estudio de investigación, pero sí funciona, ya lo hemos probado, y el paciente recupera más la volemia con glucosa que con suero salino. Dentro de la hipertensión, pues bueno, es lo contrario a la hipotensión. Aquí se nos va a subir la presión y bueno, es una respuesta paradójica, es una respuesta de compensación del paciente porque el paciente ya se acostumbró a tener la presión alta. Y esta regularmente es por un incremento de la presión arterial media mayor a 15 milímetros de mercurio, o también puede ser un incremento de la presión sístole mayor a 10 milímetros de mercurio, y esto cuando sea de 4 a 6 sesiones que esté presentando esto siempre, o el incremento de la presión resistente a una ultrafiltración en más del 50%. Es decir, el paciente se está ultrafiltrando adecuadamente, no tiene otro síntoma, pero su presión va para arriba. Esto va específicamente a que el cuerpo trata de compensar a lo que ya se acostumbró, al volumen circulante que está elevado, a la osmolaridad de la sangre que puede estar elevada por la urea, por la creatinina o por algún otro desecho que pues no se elimina cuando no hay hemodiálisis. De específica de esta complicación, pues bueno, las intervenciones son meramente educativas para el paciente, para que el paciente tenga un apego al tratamiento de los hipotensores, tenga un apego al tratamiento del control hídrico en casa, para que pues el volumen circulante sea no tan elevado, para no programar tanta ultrafiltración. Dentro de otra complicación tenemos las arritmias, que bueno, aquí como tal está englobando el dolor torácico, dolor de espalda, todas las manifestaciones que tenga de dolor precordial, pues bueno, están implicadas acá en lo que es las arritmias.
y que aunque las arritmias ya las vamos a ver específicamente como la conclusión de un problema cardíaco durante la hemodiálisis, pues bueno, las intervenciones son muy similares dentro de lo que es el dolor precordial, síntomas gástricos o lo más parecido a los síntomas que tenemos en un ataque cardiorrespiratorio. Los factores, pues bueno, son muchos, puede ser porque ya haya patologías, por la edad del paciente, por la cantidad de grasas que tenga en el torrente sanguíneo, por la hipoxia que puede generar la velocidad de la diálisis, los flujos sanguíneos que estemos manejando, en cuanto lleva de potasio, de calcio, de magnesio, porque acuérdense que estos electrolitos pues son encargados de todo lo que son al nivel celular, el intercambio y poder hacer contracción muscular o poder hacer ya un intercambio como tal que nos dé pues un ritmo cardíaco. Entonces, en las arritmias hay muchísimos factores inmiscuidos. Aquí nos dice propios del paciente, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Este ventrículo ya se dio, ¿no? La válvula ya no está funcional por la edad, por las grandes cantidades de agua o de sangre que recibe, una cardiopatía isquémica, disfunción ventricular, pericarditis, calcificaciones cardíacas, edad avanzada, disfunción autonómica y uso de antiarrítmicos, principalmente como la digoxina. La digoxina es un medicamento que debemos de tener mucho cuidado si el paciente lo está ingiriendo durante la hemodiálisis. Y factores dependientes de la diálisis. Estos van todos específicamente a la prescripción. Cuánto de ultrafiltración, cuánto de flujo sanguíneo, cuánto del flujo de líquido dializante, qué temperatura tiene el líquido dializante, y que desafortunadamente no vamos a poder saberlo o predecirlo hasta una vez que el paciente nos haya presentado el síntoma e irle moviendo, por así decirle, a los parámetros de la máquina y ajustando a lo que el paciente se adecua. El cuadro clínico de las arritmias, pues bueno, estará influenciado por la rapidez del inicio del tratamiento, el ritmo cardíaco, la patología vascular preexistente, como ya sabemos, todos tienen algo por ahí, y en los casos que sean sintomáticos se iniciará un tratamiento específico. Nosotros como enfermería, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente nos dice, es que no te va a decir tengo una arritmia, va a presentar palidez de tegumentos, náuseas, dolor precordial, síntomas gástricos? Son esos pacientes que tienen urgencia de ir al baño, ya sea micción o evacuación. Todos estos síntomas pueden estar hablando de una arritmia, entonces yo tengo que valorar esas características, qué cantidad, qué intensidad, dónde se localizan, hacia dónde se irradian, asociarlo con mis parámetros hemodinámicos, cómo está de la frecuencia cardíaca, de la presión, cómo está saturando, de qué color lo veo, yo tendría que disminuir el flujo sanguíneo, al cual si lo tengo a 250, a 350, no recuerdo ahorita en cuánto lo manejan en adultos, hasta de 100 mililitros por minuto en el pediátrico. Entonces, si yo veo que mi paciente por ahí y que aparte él no me puede decir que le duele, tienes síntomas, pues disminuyo mi flujo a 50, no a 40, lo mínimo para que no se me coagule el sistema. De ahí, pues tendría que bajar la tasa de ultrafiltración o cederla por completo y realizar un electrocardiograma. Nosotros, pues bueno, ya estamos facultados para realizarlo. A lo mejor no me sé todos los cambios, ¿no? Pero por ahí la hipercalemia, ver las elevaciones de las ondas, por ahí si no es un trazo sistólico, que si no es un ritmo sístole adecuado, pues algo está pasando, ¿no? Que no sé, pero algo está pasando. Administrar oxigenoterapia, restituir la volemia con suero salino si es necesario, porque la hipotensión es severa, y mantener al paciente en decúbito supino o en posición Trendelenburg si fuera preciso. Y pues bueno, otra complicación como muy frecuente es los calambres, ¿no? Y estos calambres pues son una complicación que se trata de contracciones dolorosas
de uno o varios músculos que se producen más frecuente al final de las sesiones y generalmente pues causan disconfort, dolor y que además los calambres están asociados a un episodio de hipotensión. Okay. Las etiologías lo mismo, nos van unas que son dependientes de la sesión de diálisis y otras que son del paciente. Hay pacientes que ya traen problemas como isquemias musculares, el déficit de carnitina, el aumento de la leptina, que es una partícula de mediano peso molecular que nos sirve para todo lo que es el intercambio iónico en el músculo y que, bueno, todo esto se va alterando por la propia patología de la enfermedad renal o la predisposición por una causa desconocida. Esto es cuando el paciente ya viene con estas situaciones que ya son parte de él, ¿no? Y también puede haber algunas situaciones como que haya poca oxigenación en el paciente, que haya cambios osmóticos muy drásticos. Les decía yo, cuando el paciente viene súper intoxicado y le quiero sacar todo, seguramente el paciente se va a tener una manifestación de calambres y posterior hipotensión, o cuando el paciente tiene súper elevado el potasio, el sodio, y yo quiero bajar de una forma drástica, también voy a tener esta clase de complicaciones. ¿Qué voy a hacer como personal de enfermería? Pues bueno, en el momento agudo, cuando le esté dando la contracción, para revertir los calambres, puedo infundir suero hipertónico del 10 al 20% de solución salina en estas concentraciones. Y bien, si no tengo, obviamente no voy a tener el tiempo para preparar este suero, puedo poner 20 mililitros de glucosa al 50%. También, si ninguna de las dos me parece una opción factible, o a lo mejor en mi centro de trabajo no están acostumbrados a usar el suero, lo que es la solución glucosa, puedo infundir de 100 a 200 mililitros en bolos de suero salino. ¿Para qué? Para reponer los electrolitos que se están perdiendo durante la sesión y no son lo que me está causando la contracción muscular o la falta de la contracción muscular. Comprobar parámetros de sodio en líquido de diálisis, modificar la tasa de ultrafiltración. Si no se restablece el episodio, pues puedo infundir los sueros de los que ya les hablé. Aquí dice, dextrosa hipertónica bajo prescripción médica, evitar en pacientes diabéticos. Sin embargo, no hay una restricción porque son 20 mililitros, es muy poquito, es como si le dieran un trago a la Coca-Cola y podría funcionar más la dextrosa hipertónica que 100 a 200 mililitros de suero salino. Además, vean la diferencia de volúmenes, en uno solo voy a poner 20 mililitros y en otro 200, entonces se va a ir más cargado y además con calambres. Puedo manejar algunas medidas coadyuvantes que a lo mejor no están a la mano, pero ya para que se vayan llevando sus artefactos ahí en las sesiones, como aplicar masaje de músculo y acomodar al paciente que no haga movimientos que ayuden a la progresión, o poner alguna compresa de cambios de temperatura, frío y calor. Aquí les dejé una liga, porque ya sabía que no me iba a dar tiempo, acerca de un poquito que amplía la información, cómo funciona el intercambio de los electrolitos a nivel de la contracción muscular y por qué cuando estoy hemodializando al paciente y sale el sodio y sale el potasio y luego ya no tienen cómo intercambiarse, se genera la contracción muscular. Este otro síndrome de desequilibrio, pues bueno, este se lleva a nivel cerebral y este es uno de los más importantes. Puede generar desde una simple náusea, vómito, cefalea, hasta una convulsión o pérdida del conocimiento. Si vemos esta imagen, bueno, en esta imagen vemos cómo está distribuido en este líquido, vamos a suponer que es líquido del espacio de la barrera hematoencefálica. Entonces, hay una distribución armónica de lo que es agua, de lo que es urea, de los transportadores de la urea. Entonces, todos tienen como un espacio adecuado, por así decirlo. En este espacio donde el paciente va con una uremia, lo vemos en el paciente que tiene encefalopatía urémica, todo el espacio está mayormente ocupado y principalmente por moléculas de gran tamaño como es la urea. Y las acuaporinas, que bueno, aquí en esta no se llamarían acuaporinas, serían las fibras ¿cómo se llama? Del filtro,
pues bueno, no alcanza para que todos pasen al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Lo que puede viajar con mayor velocidad, que en este caso es la urea. Entonces, en la sesión de hemodiálisis, cuando yo tengo uremia, todas se van a tratar de amontonar para salir al mismo tiempo y no van a salir ni de una forma controlada ni de una forma distribuida, es decir, puede salir mucha urea y poquita agua o mucha agua y poca urea. Este desbalance, por así decirlo, va a generar que el paciente tenga un síndrome confusional. A nivel del cerebro vamos a tener un cambio muy drástico que me va a generar estos cambios en el estado de alerta. Pueden ser desde fatiga, inquietud, un estadio de pánico o ansiedad hasta la convulsión. Y también, pues bueno, está relacionado con algunos otros padecimientos. Si el paciente tiene un síndrome urémico muy asentado, pues va a suceder más. Es de lo que menos sucede, pero sí, yo, por ejemplo, en urgencias he visto muchos pacientes que llegan por síndromes urémicos y uno de lo principal es, pues ya, pónganle una sesión de hemodiálisis continua, ¿no? O de una hemodiálisis urgente y prográmenle a lo mejor altos volúmenes de ultrafiltración y la ultrafiltración alta por consecuencia nos va a dar una depuración alta y en la depuración pues va a generar esta mala salida de moléculas en tiempo, en velocidad y en cantidad. Las intervenciones va a depender de las manifestaciones que tengamos, como desde tener náuseas y vómito, y pues bueno, tendríamos nosotros que contener estas náuseas con antieméticos, monitorizar los signos vitales, apoyar al paciente, darle confort, hasta pasarle la torumbita de alcohol, pues forma una parte de una intervención. Y ya específicamente a nivel de lo que es el espacio intercerebral, en todas las que son las barreras hematoencefálicas, pues bueno, podría funcionar la aplicación de dextrosa al 50% o el manitol al 10%, solo que estas prescripciones sí tienen que ser médicas, ¿no? Porque, pues bueno, al final de cuentas, sí sería una intervención de enfermería, pero sí tendrían que estar prescritas por el médico. Y de la última que les voy a hablar hoy, porque ya son las 3, pues son un embolismo aéreo, que pues es prácticamente por un error técnico, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestro circuito, y nuestro circuito tiene varias partes donde puede tener burbujas de aire, puede ser aquí en donde es el dializador y en la cámara de atrapaburbujas, que a pesar de que es atrapaburbujas, no sé por qué ahí es donde se hacen más burbujas, pero bueno, es uno de los puntos críticos, también donde tiene la bomba de parina, donde sí tiene por ahí, donde conectamos el equipo para cebarlo, también puede ser un espacio donde hay posibles puntos de entrada de aire, las conexiones. Y, por ejemplo, aquí nos marca la A, una conexión rota o suelta entre la aguja arterial y una línea de sangre, ya que este segmento tiene una presión intraluminal negativa. Un orificio en la línea de sangre arterial, que es la línea B, antes de pasar el rotor. C, durante la administración de la anticoagulación, a nivel de donde ponemos la bomba de parina, porque le dejamos a lo mejor un poco de aire a la jeringa, o porque no embonamos adecuadamente, y de acuerdo al cebado, ¿no? Y que pues creo que cuando más sucede, cuando apenas estamos aprendiendo a instalar, a mover, y como ¿cómo se llama? El dializador o la membrana, la ponemos diferente posición a como ya cuando va a iniciar el tratamiento, pues estos movimientos pueden generar lo que es la entrada de aire al circuito. Esto creo que es una de las cosas que ya sucede menos, pero es de las más importantes y las que nos van a dar un impacto grande en el paciente. Hay un algoritmo de manejo de la embolia gaseosa. Déjenme ver, no puse por aquí, perdón, se me olvidó ponerles por ahí. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se ve el paciente cuando tiene una embolia gaseosa? Bueno, primero que nada, menciona la dificultad para respirar, para una ventilación adecuada, tose, tiene náuseas y la saturación de oxígeno baja de una forma brusca. Puede bajar hasta menos del 70%. Cuando yo vea esto en el paciente, pues bueno, de forma inmediata habría que aclampar la línea venosa, parar la bomba de sangre, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o tren de Lemberg,
hacer un soporte cardiorrespiratorio si es necesario, porque el paciente sí puede llegar a tener o un paro respiratorio o cardiorrespiratorio, y hacer un soporte de oxígeno. Aquí obviamente primero por métodos no invasivos, y si desafortunadamente el paciente no sale, pues hacer uno invasivo para poner ventilación mecánica. Aspirar el aire del ventrículo, ¿cómo? Entonces, una vez que clampé las líneas, desconecto y aspiro con una jeringa el aire que probablemente quedó aún en el lumen del catéter y hasta el ventrículo, ¿no? Que es a donde llega mi catéter venoso. Y considerar, disponible, que en nuestro país pues no lo tenemos, ¿no? ¿Qué otra cosa puede suceder en el circuito? La coagulación del circuito, factores técnicos, pues un mal cebado, las burbujas de aire y los pequeños espacios van a hacer que el contacto con el aire y la sangre aumente el tiempo de coagulación del circuito. Factores relacionados con la heparina, dosis incorrecta, administraciones inadecuadas, no hacer un buen clampaje de la pinza de heparina y de acuerdo al acceso vascular, el flujo inadecuado, recirculación del acceso y paradas de la bomba de sangre. El flujo inadecuado, recuerden que aunque muchas veces en las prescripciones médicas no los dice el doctor, un flujo sanguíneo a 200, a 300, a 400, traten de ver ustedes el peso del paciente y calcular a qué flujo máximo o mínimo puede ir esa máquina de hemodiálisis. La recirculación, cuando el paciente por alguna situación paramos la bomba y estamos o desconectamos y estamos recirculando el circuito solo con sangre, que por ahí se nos extravasó una fístula o que no nos da sangre o cualquier situación, hacerlo por demasiado tiempo, el hecho de que esté fuera de el vaso sanguíneo nos va a generar la coagulación y las paradas de sangre, de la bomba de sangre por un mal funcionamiento del catéter, que no nos da, que nos está dando alerta en el parámetro de la presión venosa, de la presión arterial, ya sea porque no sale la sangre con adecuada presión o no entra con adecuada presión. Ay, y creo que, pues bueno, aunque sé que hay más complicaciones y que nosotros no podemos verlo todo tan rápido, habría muchas cosas que tenemos que ampliar nuestros conocimientos, como cómo calculo la cantidad de heparina, cómo sé los tiempos de coagulación, cuáles son los valores de electrolitos adecuados en mi paciente, los de urea, cómo corrijo, cómo saco un KTB, cuál es el KTB adecuado. Todo esto nos va a ir ampliando, nos va a ir conectando. Y siempre lo he dicho, a lo mejor una clasecita de hora, una inducción de 1 hora que nos sirva para que nos dé más curiosidad. Aparte de la presentación que les puedo compartir, les voy a compartir el artículo donde viene todo acerca de las complicaciones de una forma concreta, pero menciona todas las que pueda haber para que ustedes tengan pues toda la información. Pues creo que ya terminamos, Martín, ¿vale? Terminamos 3 días. Traté de apurarme mucho, pero son muchas complicaciones. Ok, muchísimas gracias, Dani. Ya tenemos las constancias, te las voy a hacer llegar, vale, en la brevedad posible. Voy a terminar, voy a pausar la grabación.